El título de esta palabra, de este domingo, de esta mañana, es Imposible parar, ¿no? Imposible parar. Y ahora lo vamos a ver a través de la palabra. Nosotros desde el miércoles pasado, abrimos, un tiempo nuevo en este mes de marzo, ¿no? Y consagramos a Dios y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en diferentes reuniones, ¿no? Así que todo este mes de marzo nos centramos en la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, las funciones, lo que Dios puede hacer a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, diferentes temas acerca del Espíritu Santo. Yo quiero compartir, esta mañana, Jesús antes de ir a la cruz, unas horas antes, dice la palabra, y en Juan 14, ¿no? Comienza Juan 14, 15, 16 y 17, ahí hablando Jesús los últimos momentos, esos hermosos capítulos de Jesús hablando íntimamente con los discípulos. Les habla de varias cosas, pero una de las cosas que habla de manera principal es acerca del Espíritu Santo. Ora por ellos, les explica varias cosas, les dice que Él se tiene que ir, pero les va a dejar un consolador, les va a dejar al consolador, que es como un maestro que les va a enseñar todas las cosas, Jesús les decía. El Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes, les va a enseñar todas las cosas, los va a guiar a toda la verdad, va a convencer de pecado, va a traer luz, ¿no? Va a traer poder sobre ustedes para que puedan predicar la palabra, para que puedan enseñar y puedan cumplir la tarea que Jesús le estaba encomendando a los discípulos. Dice la palabra que Jesús ascendió al cielo, ¿no? Sino antes de ese momento de ascender al cielo, dice la palabra que estaba con los discípulos, sopló ahí Jesús sobre ellos, recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron la tarea, ¿no? Como iglesia, de predicar la palabra. Creo que el miércoles pasado la pastora compartió acerca de Pedro y Juan, ¿no? Ahí con el cojo, ¿no? El miércoles solamente varios estuvieron. Yo quiero, poder también hacer un resumen así rápido sobre eso para después entrar, ¿no? en el texto que yo quiero leer. Dice la palabra que en un momento dado Pedro y Juan, ¿no? Ahí se encuentra con un cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies, y le dice, levántate en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿no? Y ahí este cojo, esta persona recibió sanidad, ¿no? Esa sanidad, eso tremendo que había pasado ahí en ese lugar, sorprendió a muchos y muchos empezaron a juntarse, dice la palabra, ¿no? Porque conocían a este hombre que hace muchos años estaba padeciendo esto. Este hombre, ¿no? Al recibir esa sanidad, dice la palabra que entró con Pedro y con Juan al templo saltando y alabando a Dios, ¿no? Fue notorio, dice la palabra, ante todas las personas que estaban ahí. Entonces, por este milagro se juntó mucha gente, ¿no? Mucha gente ahí, y maravillados de lo que había pasado, ¿no? Pedro comenzó a hablarles a estas personas, ¿no? Y le empezó a decirles, a explicarles que en el nombre de Jesús había sucedido esta sanidad, este milagro, en el nombre de Jesús que ellos estaban predicando. Pero ahí cuando empezaron a explicar, ¿no? A la gente, dice la palabra que vinieron maestros de la ley, escribas, fariseos, saduceos, vinieron toda ahí la tropa religiosa de ese momento y los agarraron, ¿no? Los metieron en la cárcel a Pedro y Juan, y al otro día, ya porque era muy tarde, al otro día los trajeron ante un tribunal, dice la palabra, a una especie de tribunal. Y yo quiero que podamos ahora en este tiempo meditar en lo que pasó después, cuando ellos le estaban diciendo esto a los escribas, a los maestros de la ley, a los saduceos, lo que Pedro y Juan le estaban diciendo y cómo contestaron. Quiero que me puedan acompañar en Hechos 4, del 13 al 21, ahí seguramente lo van a tener en la pantalla, y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos quiere decir y sacar algunas cosas importantes acerca de esta palabra. Hechos 4, del 13 al 31, dice la palabra: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación espiritual, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Dice, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie, entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir.
Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, aún más tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Dice, los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Seguramente la leíste algunas veces, quizás muchas, quizás alguno escucha por primera vez, pero qué hermosa palabra de Dios. Una de las cosas primero que dice en el primer versículo, dice que los miembros del concilio estaban asombrados por el valor, la valentía de Pedro y Juan, ¿no? Estaban asombrados de lo valiente que habían sido al decir todas esas cosas, que no eran cualquier cosa, como les decía yo, eran cosas duras para ellos de escuchar, para los maestros de la ley, que estudiaban la ley, que trataban de profundizar, que aún estaban esperando al Mesías, pero no habían creído que Jesús era el Mesías. Para los saduceos, que ellos pensaban que no había resurrección, escuchar que Dios lo levantó a Jesús y ha resucitado, y en el nombre de Jesús solo hay salvación, escuchar eso habrá sido tremendo para ellos. Estaban confundidos, no sabían qué hacer. Pero lo que había pasado era evidente, no lo podían negar. El milagro había ocurrido, Dios se había manifestado por medio de Pedro y por medio de Juan, por medio de los apóstoles, por medio de la iglesia, que estaba avanzando de a poco en poder llevar el evangelio a todos los lugares que existían en ese momento. Entonces, hermanos, yo creo que podamos meditar en tres cosas importantes, ¿no?, en esta mañana de este texto, ¿no?, que ya estamos hablando, ya Dios nos estuvo hablando ya desde que comenzamos la reunión, pero creo que podamos, ¿no?, en este cierre, ¿no?, de este culto, podamos meditar, reflexionar en tres cosas importantes de esta palabra, pero también que la podamos asimilar nosotros y podamos pensar en esta palabra. Lo primero que creo que podamos es ver, ¿no?, y este título es ¿qué vemos y oímos en este tiempo? ¿Qué vemos y qué oímos en este tiempo, en nuestra vida? Que si nos ponemos a escuchar, escuchamos mensajes de todo tipo, ¿no?
mensajes de todo tipo, ¿no? Y más los argentinos que, como sabemos de todo, ¿no? Escuchamos a través quizás de la radio, quizás a través de la televisión, de las redes, aún de familiares, personas en nuestro trabajo. ¿Cuántas cosas escuchamos? ¿Cuántas cosas vemos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué suceden? Y esta pregunta, ¿qué vemos y oímos en este tiempo? Lo que habían vivido con Jesús, ¿no? Estos discípulos fue marcado en sus corazones y en sus mentes. Fue algo marcado por fuego del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo los hacía seguir adelante, con palabras poderosas, ¿no? Con esos discursos poderosos que Pedro daba ante la gente, diciéndole: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes crucificaron a Jesús, pero ahora Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de eso y se tienen que arrepentir. Esteban hablando también, ¿no? Haciendo todo un resumen de la historia de Israel y cómo Dios quería tocar sus corazones y ellos se tenían que arrepentir a través de aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Entonces decían, no podemos dejar de hablar acerca de lo que vimos y oímos. Entonces esta primera pregunta, ¿qué vemos y qué oímos? Ellos habían oído de Jesús, habían visto, habían experimentado la presencia de Jesús y cómo Dios estaba hablando a través del Espíritu Santo sobre su vida, cómo los ministraba. Ahora nosotros, ¿qué nos queda para nosotros en este tiempo? Con esta pregunta de que qué vemos y qué oímos. Nosotros necesitamos pasar tiempo de calidad con el Maestro. Así como pasaron ellos, ¿no? Esos 3 años, tiempo de calidad con el Maestro, con nuestro Salvador y Señor. Podemos escuchar muchas voces por todos lados en este tiempo, muchos consejos, mucha gente que quiere saber de cómo hacer las cosas. Pero nada se compara con aprender a escuchar la voz de Jesús. Nada se compara con escuchar la voz del Maestro y lo que nos quiere decir a cada momento en nuestra vida. Cuando estoy en una íntima comunión con Cristo, ¿no? Sé lo que tengo que hacer. Estos discípulos, estos apóstoles sabían lo que tenían que hacer. Ya tenían la mente clara de lo que tenían que hacer, de la misión que tenían por delante. Entonces, cuando estamos en una íntima comunión con Dios, podemos seguir adelante a pesar de los problemas y las situaciones. Quizás varios problemas, situaciones difíciles, pero el Maestro me prometió que iba a estar conmigo, ¿no? Ellos seguramente recordaban, el Maestro Jesús iba a estar con nosotros. Él nos dejó al Espíritu Santo y ellos sentían al Espíritu Santo, vivían en el Espíritu. Por eso podían, ¿no? tener valentía y aún pedir más valentía de parte de Dios. Entonces les hacía seguir adelante el Espíritu Santo, convencido de lo que estaban haciendo. Entonces no tengo miedo de lo que va a venir, ¿no? Cuando estoy ungido por el Espíritu Santo, cuando escucho la voz del Maestro, cuando escucho su voz, no tengo miedo a lo que me puede pasar, a lo que pasa a mi alrededor, a los mensajes que yo puedo escuchar, sino oro para que Dios me dé valentía, así como oraron Pedro y Juan y toda la congregación, toda la iglesia que estaba en ese momento. Dice la palabra que se levantaron y oraron juntos, clamaron, intercedieron. Entonces cuando vengan las situaciones y los problemas, necesitamos, ¿no? como iglesia orar para que Dios, ¿no? derrame su poder sobre nuestras vidas, nos dé valentía para seguir adelante, porque podemos pasar situaciones difíciles, angustias, dolores, quizás no como la muerte por predicar la palabra, por ahora, ¿no? por ahora, pero quizás en algún momento lo tengamos que hacer. Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que estar preparados en el Espíritu, buscando y escuchando la voz del Maestro. Lo segundo, la iglesia unida en oración. Vemos en esta palabra, en este texto, la iglesia unida en oración. Pedro y Juan escucharon de Jesús cuando en esas últimas horas, antes de ir a la cruz, Jesús oró por los discípulos. Jesús estaba con ellos, Jesús oró. ¿Y qué les dijo? Le dijo varias cosas, Pedro. Dentro de todas esas cosas importantes que Jesús le dijo, acá quiero resaltar cuando Jesús le dice que sean uno, Padre. ¿No? Oraba, rogaba al Padre que sean uno, que estén unidos como iglesia, que estén unidos para que el mundo crea. Por eso nosotros sabemos que este año es un año de crecimiento. Tenemos que unirnos, así como esta iglesia en ese tiempo, ante los problemas y las situaciones que estaban pasando.
No pidieron para que se les solucionen los problemas y puedan predicar con valentía. Nosotros en este año vamos a predicar a Dios. Vamos a ir por las calles, vamos a tomar las cuadras, diferentes lugares. Porque dice la palabra que cuando nosotros pisamos, ¿no?, con nuestra planta de los pies, cuando los hijos de Dios pisan con la planta de los pies diferentes lugares, ese territorio tiene que caer rendido a los pies de Cristo. Cantábamos hace algunos minutos, ¿no?, cuando adorábamos a Dios, todo ídolo tiene que caer. Entonces tenemos que estar ungidos con el Espíritu Santo, interceder como iglesia, como lo estaba haciendo esta iglesia, que unidos oraron por valentía para que Dios obre, ¿no?, y ellos puedan predicar. Y fíjense qué hermoso, porque dicen, para que podamos predicar con denuedo, con valentía, mientras, Señor, extiende tus manos. También estaban orando por la gente. Extiende tus manos con sanidad, con prodigio, para que la gente pueda creer en tu poder. Estaban orando juntos, unidos en un mismo espíritu. La oración correcta desata el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? La oración correcta desata el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Oraron primeramente reconociendo que Dios era el creador de todas las cosas. Si nos fijamos ahí en los versículos de la oración de Pedro y Juan, primeramente, ¿no?, ahí reconocieron que Dios era el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existía, reconociendo también que Dios era soberano, ¿no?, que Dios era soberano. Entonces recordaron la profecía de David. Por eso qué bueno que nosotros podamos tomar la palabra profética para este año. Dios habla a través de la palabra profética. Ellos se acordaron. ¿Por qué se acordaron? Porque en algún momento leyeron la palabra. Quizás lo escucharon de Jesús. Quizás ahí Jesús les contó de esta palabra. Quizás no sabemos, pero ellos conocían la palabra. Por eso yo ayer decía, ¿no?, que el pastor comentaba hace algunas semanas que en este tiempo, ¿no?, la gente no lee. Pero nosotros tenemos que romper, ¿no?, con esa media, tenemos que romper con eso, y los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser personas que leen la palabra, que entienden la palabra, ¿no?, que meditan, reflexionan una y otra vez. Así como Dios le decía a Moisés que le diga, ¿no?, a la gente, al pueblo, tienen que atarla en la mano, en el cuello, la tienen que repetir cuando se vayan, ¿no?, de las casas, cuando regresen, en el camino, cuando se acuesten, cuando duermen, en todo momento tenían que recordar la palabra. Nosotros necesitamos, ¿no?, intensificar, ¿no?, la lectura de la palabra. ¿Qué pasa cuando la iglesia ora correctamente en el Espíritu? Fíjense en la oración de estos discípulos y de toda la iglesia. Estaban orando correctamente. ¿Podemos pensar que a veces la iglesia no ora correctamente? Y sí, porque somos seres humanos, quizás queremos hacerlo mejor y quizás no estamos orando correctamente en el Espíritu. Quizás son cosas buenas, pero quizás no es lo que el Espíritu está trayendo, lo que el Espíritu quiere hacer en este tiempo. Por eso necesitamos saber y decirle a Dios, Señor, ayúdanos a orar correctamente en este tiempo, en este año de crecimiento. Entonces, cuando la iglesia ora correctamente en el Espíritu, algo va a pasar, ¿no? Algo va a suceder. El poder del Espíritu Santo va a transformar a las personas, ¿no? Llenará nuestro ser, nuestro corazón, hará cosas maravillosas en nuestra vida y en las personas que están a nuestro alrededor. En este año algo tiene que pasar, cosas tienen que pasar. El año pasado pasaron cosas, pero este año de crecimiento, si oramos en el Espíritu, oramos de manera fervorosa y en el Espíritu, intercediendo, cosas maravillosas van a pasar de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia y para la gente que necesita de Dios. Cosas tienen que cambiar, el poder de Dios tiene que manifestarse aún más en este tiempo, más. Fíjense en esto, hermano, comenzamos el versículo 13, que la gente ahí, los maestros de la ley, los escribas, se asombraban, ¿no?, del denuedo, de la valentía que tenían, ¿no?, de exponer lo que Jesús había hecho, del milagro que había ocurrido en ese tiempo. Ahora los discípulos oraban para más valor, para más valentía, para todo lo que venía. Esto significa que si recibimos más de Dios, si Dios está haciendo cosas maravillosas en este año, lo hizo el año pasado, este año aún hay más por qué orar, más para entrar en el río del Espíritu Santo. Entonces vamos a decir imposible parar
¿no? Como esta palabra, este título. Imposible parar, estaban diciendo Pedro y Juan y todos los discípulos. Es imposible que paremos. No podemos parar porque está en nuestra mente, en nuestro corazón, está en nuestro espíritu. No podemos parar de hablar de lo que hizo Jesús, de lo que experimentamos, ¿no? Lo que experimentamos, lo que vimos con nuestros ojos, decía Juan, ahí en primera, segunda y tercera de Juan, decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces queremos como iglesia, y Dios quiere para cada uno de nosotros, y juntos, unidos en espíritu como iglesia, poder decir, no vamos a parar, es imposible que la iglesia pare, seguimos adelante, ungidos por el Espíritu Santo, mientras meditamos en la palabra, vivimos consagrados a Dios, dando testimonio de lo que Él está haciendo, lo que hizo y lo que hará en mi vida.